Mis primeras palabras son para saludar muy fraternalmente a cada una de mis hermanas en esta ciudad, en Pamplona, y también a mis hermanas que son de otras localidades. El caso de mi hermana Miriam en Noruega, nuestra hermana Lina en Francia, nuestra hermana Carol ya está en Madrid, nuestra hermana en País Vasco y a todos quienes se suman a este devocional en forma semanal, extendiendo los saludos de mi esposa para cada una y cada uno de ustedes. Vamos a leer la palabra del Señor y lo haremos en 1 Corintios, capítulo número 12. Vamos a leer el versículo número 7. 1 Corintios, capítulo 12, versículo número 7. Y damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Muchas gracias doy al Señor por esta bendición que me ha concedido en este día de poder dirigirme a todos ustedes como de costumbre a través de este medio que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas, el poder llegar en forma asincrónica, es decir, en un tiempo adecuado según vuestras posibilidades y también en el día también más adecuado para ustedes. Y lo hacemos desde nuestro hogar, acá en la calle Aralar, ¿verdad? En la calle Aralar, en la ciudad de Pamplona, deseando que este devocional sea de bendición para todos nosotros, para cada uno de nosotros, conforme a lo que Dios nos quiere enseñar. Quiero pedir la oración nada más antes de seguir por nuestra hermana Gladys, quien va a ser intervenida quirúrgicamente en esta semana, nuestra hermana Jacqueline, que va a incorporarse a sus labores, a su actividad laboral para que el Señor le ayude luego de haber estado de baja durante un tiempo. A nuestra hermana Martita también, orando por ella para que el Señor le ayude. Ella ha estado recuperándose de a poquito de su salud, pero ha estado quebrantada, el Señor le dé la fuerza. La oración por tantos hermanos y hermanas que están pasando distintas situaciones, pero en forma muy especial. Quiero pedir la oración por un amado hermano de Chile, nuestro hermano Ramoncito Peña, un gran hermano y amigo en el Señor, junto a su esposa, nuestra hermana Rosario, quienes ellos y su familia han sido para nosotros muy especiales, muy significativos en nuestra vida cristiana también. Y él está padeciendo alguna enfermedad compleja, pero el Señor le ayude en estos momentos. Sé que está probablemente con mi hermana Rosario muy preocupados, están pasando una situación difícil, pero el Señor pueda ayudarles, aliviarles cualquier angustia y pueda el Señor también dar soluciones, porque para Él, lo que para nosotros es muy complejo, para el Señor es muy sencillo de poder resolver. El Señor le dé la fortaleza, abundante gracia, para poder fortalecerse aún en el momento de la prueba. El Señor sea con ustedes. Y el Señor también nos ha permitido, junto a mi esposa, tener la vida y la salud para poder servirle. Estoy muy agradecido por vuestras oraciones, porque mi esposita ha estado mejor de salud. El Señor ha estado haciendo allí lo que Él ha prometido. Quiero que miremos la palabra del Señor. Esta palabra hermosa que, como siempre, el Señor nos da para que conforme a ella podamos crecer en la gracia del Señor. ¿Y qué es lo que nos muestra la palabra del Señor? Nos da una respuesta cuando muchas veces nosotros vemos que Dios se manifiesta en nuestras vidas. Dios se glorifica en medio nuestro, en nuestras vidas. Y muchas veces decimos, ¿para qué? ¿Para qué, Señor, haces esto? Si yo no lo merezco, yo no soy digno, Señor, de que tú hagas esto por mí. ¿Para qué? Aquí dice el apóstol Pablo, pero a cada uno, podríamos decir a cada una también, ¿verdad? Les dada. Es decir, esto no es nuestro, esto nos es dado, es decir, nosotros lo recibimos. Hay una disposición de Dios, decíamos la semana pasada, de parte del Padre a darnos conforme a nuestra necesidad. Y vemos que la manifestación de Dios también nos es dada. ¿Y para qué? Aquí está la respuesta. Dice, y es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué significa que sea dada para provecho? Significa que es dada para el beneficio de nuestras almas, para el beneficio de nuestra vida, para la ganancia espiritual, para la utilidad nuestra, conforme a nuestra necesidad. No creamos que Dios solamente se manifiesta a través de medios y hechos sobrenaturales. Dios lo puede hacer también a través de hechos o actos simples de la vida. Y eso también, aunque nosotros a veces no lo valoremos así,
puede ser una gran manifestación de Dios para nosotros. Pero lo que está haciendo Pablo en esta oportunidad es hablarle sobre las manifestaciones del Espíritu Santo en forma sobrenatural. Aquella manifestación que Dios dio a la iglesia apostólica, esta iglesia conformada por los apóstoles y también por aquellos primeros discípulos que en conjunto, cuando los vemos allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, conformaron un número de 120. Es decir, el número de los 11 discípulos que quedaron fieles al Señor Jesucristo, más, ¿verdad?, aquel que reemplazó a Judas Iscariote, el número 12, pero todo multiplicado por 10, 120. Y en estos 120, que eran los primeros representantes de la iglesia apostólica, Dios derramó sobre ellos, Dios el Padre. Por eso es que el Señor Jesucristo, antes de ser elevado, antes de irse, Él prometió a sus apóstoles diciendo: yo iré y rogaré al Padre para que mi Padre os envíe el Consolador. Entonces, Jesús el Señor, en su condición de Hijo, es quien rogó al Padre para que el Padre, que tiene todo bajo su propia potestad, Él enviara conforme a su propósito, conforme a su plan, enviara a la tercera persona, que decimos nosotros, de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo le llama el Consolador, quien actúa también como un guiador, quien, dijo el Señor, os guiará a toda verdad y a toda justicia. Quien, dijo el Señor también, Él os enseñará todas las cosas. Quien, dijo el Señor también, hablará por vosotros. Qué maravillosa es la función del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, en su condición de consolador, vino primero, por supuesto, a consolar a los que habían sufrido la separación del Señor. Aquellos apóstoles, aquellos discípulos que le conocieron en vida, aquellos que habían convivido con Él y sufrieron la separación aún cuando Él se estaba elevando a los cielos. Y aparecieron esos ángeles allí diciendo: ¿por qué miráis a los cielos? Así como le habéis visto ir, así le veréis venir. Ellos están siendo testigos, los ángeles, de lo que sentían estos amados del Señor en el momento de la separación física. Pero el Espíritu Santo, cuando desciende sobre ellos, como la Iglesia Apostólica, ahora actúa como el Consolador. Primera gran labor. En segundo lugar, el Espíritu Santo actúa sobre ellos para cohesionarlos, para bautizarlos, para sellarlos en el Espíritu. Ellos son bautizados, ellos son sellados en el Espíritu Santo, y esto significa que en el fuego del Espíritu Santo, como lo enseñó Juan el Bautista, como lo dijo el mismo Señor Jesucristo en el libro de los Hechos, capítulo 1, ¿verdad? En este bautismo en el Espíritu Santo, en este bautismo en fuego, todos ellos que eran pequeñas piedrecitas, imagínenla usted, cada uno de ellos como un metal, 120, allí en un crisol, 120 en un horno, pero al colocarles el fuego del Espíritu Santo, cada uno de ellos se derrite y se transforma todo en una sola cosa, en una misma piedra. ¿Y quién es esta misma piedra? Cristo el Señor, porque Él, Cristo, ¿verdad? Él es el cuerpo, ¿verdad? Entero, ¿verdad? Este Cristo amado, nosotros nos transformamos en su cuerpo y Él la cabeza de su propio cuerpo. Qué maravilloso es esto. El Espíritu Santo entonces unió a estos discípulos, unió a esta iglesia apostólica, la cohesionó y se inicia un proceso de manifestación. Miren lo que ocurrió allí. Esto habla de la relación que estableció el Espíritu Santo con el ser humano. Entonces, la manifestación del Espíritu de Dios, desde el principio de la creación, ha tenido un propósito en medio de la creación divina. Cuando usted mira el libro de Génesis, el Espíritu de Dios dice, se movía sobre las aguas.
Y llama la atención que se movía así, sobre una tierra que estaba desordenada, una tierra que estaba vacía y una tierra que estaba oscura, en tinieblas. ¿Cuánto más se moverá Dios en medio de una iglesia iluminada, en medio de una iglesia santificada, en medio de una iglesia cohesionada? Qué bendito es esto, qué maravilloso es esto. Pero ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? Hace que entonces todos nosotros podamos dejar de lado un poco nuestras singularidades, nuestros pensamientos individuales y podamos pasar a una relación mucho más elevada, mucho más espiritual, que es esta dimensión en donde lo individual se transforma por lo colectivo, por lo grupal. Mire, qué maravilloso es esto. Entonces, el Espíritu Santo de Dios nos hace ver en condición de miembros, pero a la vez como parte de un cuerpo que es la iglesia. Nos hace avanzar de aquello que es singular a aquello que es plural. Es decir, en el aposento alto, Pedro dejó de sentirse solo como Pedro o Juan solo como Juan. Ya cada uno de ellos no ve por sí mismo, sino que ahora en esa cohesión, en esa unidad en la que ellos ya estaban, el Espíritu Santo ahora los cohesiona, los funde en un mismo cuerpo que es Cristo el Señor, ¿verdad? Y ahora ellos de lo individual pasan a transformarse en una visión ya grupal. Es decir, lo simple pasa a transformarse en algo más complejo. Cuando digo complejo no hablo de algo problemático, sino que de algo mucho más organizado. Algo complejo es algo que tiene distintas unidades que están fusionadas entre sí, que están interconectadas, que tienen un propósito común, que tienen una función a cumplir en común. Hermanos amados, y esto es la iglesia. Qué bendito es entender que el Espíritu Santo nos hace avanzar en la vida desde nuestra relación con Dios, que es muy individual, a una relación mucho más organizada que la iglesia, una visión grupal. Mire, algunos ejemplos. Un grupo de instrumentos no es igual a una orquesta. Un grupo de herramientas no es equivalente a un taller. Un grupo de alimentos no es equivalente a una cena, porque todo tiene que tener una organización, todo tiene que tener una dirección para que pues entonces los instrumentos formen parte de una orquesta, para que las herramientas formen parte de un taller, para que esos alimentos que pueden ser muy exquisitos, pero sean mucho más ensalzados su sabor cuando forman parte de una exquisita cena. El martillo no se puede poner celoso del serrucho, ¿verdad? Porque ambos son parte de un gran taller. El Espíritu Santo, entonces, amados hermanos, en la medida que se va manifestando en la iglesia, por medio de la iglesia, a través de sus miembros, nos va dando esta cualidad plural, esta colectividad, esta visión colectiva, donde ya miramos por todos. Somos todos, ¿verdad? Y este moverse de Dios, de su Espíritu en medio de la iglesia, se empieza a hacer pues entonces mucho más notoria, mucho más manifiesta. Y Dios quiere que de lo singular entonces avancemos a lo colectivo. Si usted mira el Antiguo Testamento, Dios puso sus ojos sobre hombres, sobre justos, dice la palabra del Señor, pero quiso avanzar en su relación con el ser humano. Y ya no solamente le plació establecer una relación, por ejemplo, con Noé, sino que también con su familia. Y es por eso que entra Noé no solo al arca, sino que con su grupo familiar. Cuando Dios llama a Moisés, no le llama solamente a Moisés para poder rescatarlo a él de Egipto, sino que lo llama con el propósito que a través de esa relación con él, dice llamado con él, pues entonces Dios engrandeciera la relación con su pueblo. ¡Qué maravilloso es esto! Y esta relación se va estableciendo en esa hermosa y gran travesía en medio del desierto. Cuando usted mira el llamado de Samuel, por ejemplo, Dios le llama, Dios establece una gran relación individual con él, pero a través de esa relación individual, pues entonces ahora Dios establece una mayor relación, quiere afiatar mucho más su relación con el pueblo, que en algunos momentos no se logró, pero no porque Dios no haya querido,
sino porque el pueblo rehuyó a obedecer a la voz de Dios a través del profeta Samuel. Hermanas, hermanos, ¿cuál es la relación que tenemos como iglesia de Dios? Primero, esta relación que debemos tener como iglesia, como congregación, se inicia en el nosotros, en el cada uno, en el cada una. Esa frase nos enseña de que primero parte en nosotros. Yo no puedo conformar una congregación y que todos tengamos una gran relación con Dios si yo no la vivo primero en mí. Y lo que Pablo nos está diciendo en esta hora es algo tan relevante, tan hermoso, porque es a eso a lo que apunta. Dice, pero a cada uno. Ya sabemos que a nivel congregacional debemos vivir la experiencia de la Iglesia Apostólica, debemos vivir la experiencia del pueblo de Dios que en forma colectiva debió avanzar en su relación con Dios. Pero todo parte primero de la relación particular. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. En el Antiguo Testamento, Dios se manifestaba a los hombres y a las mujeres en forma particular, pero a través de una visita nada más. Dice la palabra del Señor cuando habla, por ejemplo, de Sansón, dice, y vino el Espíritu de Jehová sobre Sansón. Cuando usted mira cuando es ungido Saúl, cuando es ungido David, dice, y vino el Espíritu de Jehová sobre Saúl. Y vino el Espíritu de Jehová sobre David. Pero la diferencia de los personajes del Antiguo Testamento con la iglesia de Dios del siglo XXI es que Dios no quiere que el Espíritu Santo solo venga sobre nosotros, sino que Dios quiere que el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros, que more en nosotros. Por eso que Pablo dice, ¿no sabéis que sois templos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Es decir, que el Espíritu Santo tiene una casita y esta casita somos nosotros. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu. Esto quiere decir que el Espíritu no solamente quiere morar en nosotros, no quiere, escuche bien, solo visitarnos. No, más que eso. Por lo tanto, una iglesia no puede decir, nosotros estamos orando para que el Señor nos visite en esta noche, su presencia pueda venir a nuestra vida. No, porque Dios está siempre en nosotros. Y la manifestación del Espíritu Santo, hermano, en nosotros es una manifestación permanente. Mire, dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Dios quiere que nosotros podamos aprovechar, es decir, tener beneficio de la manifestación de Dios, de la manifestación del Espíritu Santo. Y esta manifestación en la vida cristiana, decíamos recién, no es una visita. No es que el Espíritu Santo nada más nos toca la puerta de repente y nosotros le abrimos como el Señor, ¿verdad? Y pasa Señor, pasa Espíritu Santo, visíteme. No, sino que debe ser una manifestación que debe ser permanente. Debe ser una manifestación continua. Debe ser una manifestación diaria. Debe ser una manifestación cotidiana. Entonces ustedes y yo debemos preguntarnos, ¿cómo se manifiesta Dios a nuestras vidas? ¿Verdad? Y la palabra del Señor nos muestra en parte el cómo. Mire, si usted mira los versos anteriores, de forma muy resumida lo vemos, dice los versos anteriores, veamos el verso 4, por ejemplo, dice, ahora bien, mire, así se manifiesta el Espíritu Santo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, dones. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Verso 5 dice, y hay diversidad de ministerios, es decir, labores, funciones a cumplir en medio de la iglesia, pero el Espíritu es el mismo. Luego el verso 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu, ¿verdad?, de Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Es decir, ¿cuáles son las manifestaciones de Dios, del Espíritu Santo en medio nuestro? Primero, los dones. Segundo, también los ministerios. Pero tercero, las operaciones. ¿Qué significa los dones? Sabemos, lo entendemos. Por allí se habla de 9 dones en la palabra del Señor, pero podrían describirse algunas otras manifestaciones más.
También están los ministerios, que no vamos a profundizar cuáles son, pero los ministerios son las labores, funciones que debemos cumplir. No todos tienen la misma función, no todos tienen los mismos dones, pero luego dice, y hay diversidad de operaciones. Esto quiere decir que Dios opera a través de diferentes maneras. Dios hace cosas en medio de la iglesia de diferentes maneras. Actúa de diferente manera. La palabra operar significa que Él actúa, que Él interviene. Y estas son las diferentes experiencias que tenemos en la vida. Una experiencia matrimonial no es igual a la de otro. Por lo tanto, mi experiencia matrimonial no es una doctrina que yo pueda implementar y decir, así tienen que casarse todos. No, todos tenemos distintas experiencias porque hay diversidad de operaciones. Así también hay diversidad de experiencias de salvación. ¿Cómo conoció usted al Señor? Es muy diferente a cómo conoció al Señor otra hermana u otro hermano o yo mismo, porque hay diversidad de operaciones. Entonces, cada una de estas cosas es una manifestación del Espíritu Santo. Muchas veces creemos que solamente la manifestación del Espíritu Santo son aquellas cosas sobrenaturales que vemos en medio de una congregación donde hay a lo mejor alegría, hay gozo, hay llanto, hay lengua, hay profecía, pero la forma en que el Espíritu Santo se manifiesta en forma permanente, continua, diaria, cotidiana, es diversa. Pero el Espíritu es el mismo. ¿Y sabe por qué dice Pablo que el Espíritu es el mismo? A diferencia de los dones, a diferencia de los ministerios, a diferencia de las operaciones, esto significa que los dones son distintos, pero los dones no nos unen. Los ministerios no son los que unifican la iglesia. Las operaciones no son las que unifican a las congregaciones. Por el contrario, ellas nos brindan diversidad. Es importante que haya diversidad en medio de una congregación. No todos pueden ser profetas, no todos pueden hablar en lengua, no todos pueden discernir espíritus, no todos pueden entender misterios, no todos pueden enseñar, porque tiene que haber diversidad. Porque esta diversidad es la que permite que una congregación se vaya desarrollando, que una congregación vaya creciendo. Y una congregación debe ir desarrollando estos dones conforme a lo que el Espíritu nos da, no conforme a lo que nosotros pedimos, no conforme a lo que nosotros anhelamos o queremos. Qué maravilloso es esto. Pero entonces, ¿hay diversidades? Sí, hay diversidad de dones, ministerios y operaciones, pero el Espíritu es el mismo. Y esto es importante porque lo que unifica a la iglesia no son los dones, lo que unifica a la iglesia no son los ministerios, lo que unifica a la iglesia no son las operaciones, sino que el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Qué importante es entonces el Espíritu Santo de Dios en medio de una congregación. Qué importante es el Espíritu Santo de Dios en medio de una iglesia que no es guiada por el Espíritu Santo, es solamente un grupo de personas. Pero una iglesia guiada por el Espíritu Santo es una llama viva, es un pueblo que se mueve a los cielos, ¿verdad? Es un grupo de hombres y de mujeres con diversidad de dones, ministerios y operaciones, en donde Dios está haciendo cosas maravillosas. Amados hermanos en el Señor, y decíamos recién, esto no es una visita, sino que esto es una unción en nuestras vidas. No es que en la iglesia algunos sean ungidos y otros no. Todos los creyentes salvos son ungidos. ¿Qué significa la unción? La unción era aquello que, ¿verdad?, se hacía en el Antiguo Testamento sobre tres personajes. Primero, sobre los sacerdotes. Segundo, sobre los profetas. Tercero, sobre los reyes. ¿Y cómo se hacía? Se dejaba destilar, ¿verdad?, el aceite de la unción sobre cada uno de ellos. ¿Y qué significaba eso? Que aunque ellos se limpiaran después, ese aceite simbolizaba la presencia de Dios en ellos, con ellos, y podían cumplir sus labores de diferentes maneras, pero siempre Dios con ellos ayudándoles a cumplirlo todo de la mejor forma posible. ¿Qué significa la unción del Espíritu Santo, este aceite celestial sobre la iglesia? Significa que somos su propiedad, por eso que Él nos sella, somos de Él. Segundo, nos bautiza. ¿Qué significa que nos bautice? Significa que es como que nos hace pasar por un mismo proceso de fuego, de fusión, nos fusiona, nos une. Así como dice la palabra del Señor, que los israelitas fueron bautizados allá en el mar,
Cuando ingresaron, fueron todos unidos, eso quiere decir en un mismo pensar, en un mismo propósito, al pasar ese mar, al atravesar el mar. Así el bautismo en el Espíritu Santo nos hace, hermanos, tener una misma identidad, un mismo deseo, un mismo anhelo. Y por eso que nos identificamos unos con otros. Somos ahora hijos de Dios. Somos salvos, somos redimidos por la sangre del Cordero, somos hijos de un mismo Padre y por lo mismo nos consideramos hermanos y hermanas. Ninguno es más grande que el otro, ninguno es más chiquito que el otro. Todos somos iguales. Aquí no importa su ministerio, no importa su don, todos somos iguales. No hay ninguno que merezca mayor respeto que otro, todos somos iguales. Amados hermanos, ¿y por qué? Porque el Espíritu de Dios es el mismo. La única diversificación que hay es en dones, ministerio y operaciones. Pero el Espíritu es el mismo, la persona es la misma y la iglesia debe ser la misma. Por eso Dios nos ayude en esta hora. Quiero terminar este devocional, pero dando una orientación práctica a esto. Pablo dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Le es de beneficio a usted, de provecho, la manifestación del Espíritu? Usted dirá, pero es que yo no sé cuál es mi don, yo no hablo en lengua, yo no profetizo, yo no sano a nadie, yo no tengo don de sanidad, yo no hago milagros, y a veces uno tiende a empequeñecerse. Bueno, eso será don, pero a lo mejor habrá un ministerio. O a lo mejor a través de usted Dios opera, Dios actúa, Dios intercede, porque las operaciones de Dios en nosotros también son diversas y Dios nos usa a nosotros, así como un instrumento, ¿verdad? De una orquesta, decíamos, ¿verdad? No es lo mismo un instrumento que la orquesta, así Dios también nos usa. Si usted mira la palabra del Señor, ya hemos leído algunos versos de este mismo capítulo, vemos que el Espíritu Santo es quien se encarga de hacernos entender que Él es el que actúa y nos da todas las cosas, los dones. Dice verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo es quien hace que alguno hable lengua, que otro profetice, que otro haga un milagro, en fin. No depende de nosotros, eso lo hace el Espíritu Santo. Pero mire lo glorioso, lo grandioso de esto, cuando a veces creemos que no tenemos la manifestación del Espíritu, es bueno leer la palabra del Señor. Romanos 12, verso 6 en adelante, dice así, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, aquí ya hemos entendido que es el Padre que nos da, es la voluntad, Él tiene el propósito de darnos a cada uno un don a través del Espíritu Santo como Él quiere, ¿verdad? Mire el verso 6, dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. Es decir, algunos puede que no hablen en lengua, puede que algunos no profeticen, pero en medio de la iglesia cumplen una labor de servicios. Son siervos, son siervas de Dios y muchas veces sirven también en la congregación. Eso no es algo pequeño. Eso no es algo pequeñito, es algo grande, algo maravilloso. Si usted mira la palabra del Señor cuando quisieron escoger a los diáconos para servir a las mesas, hubieron algunos requisitos. Y entre los grandes requisitos es que fueran hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. No se sirve a la iglesia de cualquier manera. Tienen que ser hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo. Yo soy enemigo de que muchas veces se ponga por servir a cualquier persona, porque esto también es parte de la gracia, dádiva del Espíritu Santo de Dios. Dice, y el de servicio en servir, o el que enseña la enseñanza, o el que exhorta la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¡Qué maravilloso! Son los dones que Dios da. Mire ahora el capítulo que hemos leído acá en 1 Corintios 12, versículo 28 en adelante, los últimos versos. Y aún nos puso Dios en la iglesia, esto es práctico, para que podamos entender más lo que Dios nos quiere decir. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, ya hablábamos recién de la iglesia apostólica, a otros dice profetas, luego tercero dice maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, miren, los que ayudan. Es decir, las personas que en medio de la iglesia ayudan a otros también son usados por el Espíritu Santo. Dice después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lengua. Y luego pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros?
hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Por supuesto que no, ¿verdad? No todos hacen lo mismo. ¿Y por qué? Porque entendemos que a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho en forma particular, pero a través de esta particularidad Dios beneficia también a toda su amada iglesia. Amados hermanos, qué importante es saber que Dios se manifiesta en medio de toda congregación. Usted dirá, pero ¿cuál es mi don? A lo mejor no se ha dado cuenta, pero Dios le ha dado dones, ya lo decíamos recién. Y lo maravilloso es que nadie pide lo del otro, nadie, porque la palabra del Señor dice que todos nos gozamos con los que se gozan y también nos dolemos con los que se duelen. El martillo no siente envidia de que el serrucho corta muy bien. El serrucho no siente alguna rareza porque el martillo golpea bien, sino que todos nos gozamos, ¿verdad? De que todos podemos ver que todos somos usados conforme a la medida de nuestra fe. Desarrolle su don, desarrolle su ministerio, desarrolle la operación que Dios quiere operar a través de usted y entienda que todas las experiencias de la vida que Dios nos permite tener son diferentes, pero en todas ellas vemos la manifestación gloriosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. A cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho de nuestras propias almas. Dios bendiga esta palabra en nuestra vida, Dios bendiga nuestros corazones. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Muchas gracias, Señor, porque tú nos hablas conforme a nuestra necesidad. Yo te ruego que esta palabra quede grabada en nuestras vidas. Ayúdanos a entender que tu Espíritu Santo está con nosotros y nos ayuda para que podamos hallar provecho en todo lo que usted hace en medio nuestro y a través de nosotros. Ahora derrame tu gloriosa bendición. Se lo ruego y pido en el nombre de Cristo, su Hijo, mi Señor. Amén. Que el Señor les bendiga y todos invitados, como siempre, a nuestro próximo devocional. Dios les bendiga. Amén.